Estás escuchando Solicito Estilista, un podcast creado por Alto Peinado. Un espacio donde se cortarán y peinarán ideas de belleza. Bienvenido, pase y tome asiento. Este episodio es patrocinado por Grafito Titanio, una línea de Babyliss Pro. Calor excepcional, brillo, suavidad y durabilidad en todos tus peinados. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez, y bienvenidos a una semana más, un episodio más de su podcast Solicito Estilista. Este ya es nuestro episodio número 27 y también marca una pauta porque regresamos y retomamos al sujeto del estilista nuevamente como la prioridad. Ya veníamos de una racha de invitados que eran ajenos al giro, pero aportaban algo. Ahora sí tenemos a un invitado muy especial que sí es estilista y vamos a hablar en su totalidad del estilismo y de algo que es bastante importante, que es el rol que aporta ante la sociedad. Está conmigo, ya le están viendo, en YouTube, Beth Chaparro. Hola, Beth, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Bien, gracias. Primero que nada, muchísimas gracias a la revista de Alto Peinado por la invitación y esperemos que, pues nada, el tema que se llegue a tratar le pueda funcionar a bastantes personas. Sí, digo, yo aquí todos los podcasts que escucho son sumamente de mente abierta, les encanta que les compartamos anécdotas, que les compartamos tips, que les compartamos mucha información y conocimiento, y pues creo que eres la indicada para hablar de esto, ¿no? Entonces, me gustaría que por favor empezaras contándonos un poco de quién es Beth Chaparro. Ok, perfectísimo. Bueno, mi nombre es Beatriz Chaparro y ¿qué les puedo comentar? Básicamente yo crecí en este medio. Desde muy chiquita he estado en el ambiente de la peluquería, pero ¿cómo se podrá decir? Como ya profesionalmente hablando, como detrás de un sillón, llevo 4 años. 5 si se considera desde que empecé como estudiante, ya 4 como ya dedicándome a esto. Ok, antes de continuar, sí me gustaría que me comentaras un poco de tu capacitación internacional, porque creo que eso es un gran parteaguas para desarrollar el tema y tener una comparativa también. Entonces, ¿qué capacitaciones tienes? Ok, yo hice la carrera, bueno, sí se podría decir que como la carrera de hairdresser, de peluquería en Londres, en la Academia de Sassoon. Hice el primer curso, que es el diploma, como el principiante, que básicamente te enseñan de todo, o sea, desde lo más básico, desde aprender a agarrar unas tijeras hasta ya pues tu ABC, ¿no? Tanto de corte como de color. Terminando ese curso hice el postgrad, que sería como la maestría, comparado con la maestría, y en total estuve ahí un año. Siempre lo cierro un año. Eso fue un año en cachito, pero un año en Londres, ahí en Sassoon Academy. Fue una experiencia bien padre, la verdad. No, me imagino, porque obviamente te abre la perspectiva de muchas cosas y creo que es punto crucial el tener este ojo crítico para poder determinar lo que un giro, un empleo representa ante una sociedad, ¿no? Y creo que de eso pues va el tema. Me gustaría delimitar para ti qué es la importancia de tu profesión. ¿Para ti qué representa? Ok, bueno, para empezar con ese tema me gustaría como contar una pequeña historia. Y Paco, voy a aprovechar la oportunidad porque voy a hacer fuertes confesiones ahorita. Ah, sí, ¿no? Bueno, adelante. o sea, una historia que de hecho no le había comentado como a nadie, que me había pasado, pero creo que me ayudó mucho para justamente entender este rol. Y fíjate que esto ¿qué podrá ser? Cuando regresé de Londres, ok, como hace unos 4 años, ¿no? Uh-huh. Yo regreso de Londres y, paréntesis, para que entiendan un poco el contexto, como de mi medio de amistades, de la universidad, etcétera, soy la única como que se dedicó a una cosa como un poco más creativa. Okay. Entonces regreso de Londres, me llama una amiga de, oye, vamos mi novio va a hacer una reunión en su casa, bla, 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 a ver si quieres venir. Y ya voy, y en esa como reunión había de todo, había contadores, había abogados, había
financieros, etcétera. Y ya sabes, como que la plática en la que, ¿y tú a qué te dedicas? Y etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, cada uno iba contando como a lo que se dedicaba, y cuando me tocó como presentarme, como, ¿y tú qué haces? Y les comento, yo soy estilista. Y como que hubo no un minuto de silencio, pero sí como que un chavo dijo, ya sabes, como, uh-huh. Y yo como que me quedé como en shock, y mi amiga, que estaba al lado, excelente amiga, como que se lo tomó un poco personal, y le comentó así de, pero mi amiga ha sido la primera mexicana que se ha creado desde cero en Londres, y cuéntale cuéntale todo lo que has hecho, bla, bla, bla. Uh-huh. Pero como que menciono esta pequeña historia porque fue justamente ahí cuando me di cuenta de, wow, o sea, de verdad las personas creen que lo que hacemos es algo más. Es algo más, uh-huh. es algo como bien simpático, bueno, simpático de creer eso, ¿no? Porque como que si te pones a analizarlo tú, Paco, el día de hoy puedes ir a cualquier lugar, un pueblito remoto, en donde tú me quieras mencionar. ¿Y qué vas a encontrarte en ese pueblito? Claramente tiene que haber una escuela, claramente tiene que haber algo que tenga que ver con la salud, ya sea un hospital, una enfermería, lo que sea, un dentista, algo con los alimentos. Pero sí o sí, Paco, te vas a encontrar con una peluquería. Uh-huh. Y no es así como porque sí. Uh-huh. Uh-huh. ¿Explicó? La verdad es que fue en ese momento en el que como que entendí el rol tan importante que tenemos, y creo que no se nos ha... Esta es mi opinión personal. Sí, claro. Creo que no se nos ha dado como la importancia, el peso en la sociedad, porque curiosamente creo que en Latinoamérica todo lo que tiene que ver con algo creativo, pero ahorita lo voy a poner en nuestro contexto, que es la peluquería. Creo que si alguien te menciona, por ejemplo, si es que tal persona es buen doctor, como que dices, ay no, pues años de estudio, años de práctica, años de no sé qué. Y cuando te mencionan, no, fulanito es buen estilista, como que, no sé, como que las personas se quedan en blanco, cuando la realidad es de que en cualquier cosa que tú te dediques, para ser verdaderamente bueno en algo, involucra tiempo, esfuerzo, muchas fallas, o sea, uh-huh. intentar y fallar, y eso. Sí, claro, y aparte, o sea, algo en lo que yo puedo comprender mucho contigo es que tenemos ciertas similitudes. O sea, ambos de nosotros nacimos, crecimos en el medio, obviamente tú desde la parte de producción y servicio, yo desde la parte de medios y prensa. Tenemos más o menos la misma edad. Entonces tenemos un poco la misma perspectiva social o de círculos sociales. Yo también crecí y me eduqué en un rol social donde todos son economistas, financieros, administradores, y yo elegí la carrera que en ese entonces, bueno, más bien todavía está en la universidad, que se dedicó a la administración de la parte creativa. Yo soy administrador del entretenimiento. Entonces, como tú dices, o sea, incluso todo lo que tiene que ver con cosas que a la gente divierten, entretienen, prestan un servicio creativo, artístico, sí, se tiene en un grado menor. O sea, aunque yo soy administrador junto con otros de mis compañeros administradores, por ser administrador del entretenimiento, de la comunicación, se me tiene en un rango un poco más bajo, ¿no? Entonces lo puedo comprender, pero también comprendo la perspectiva de que para nosotros siempre ha sido algo normal, algo súper de respeto, algo súper glamoroso. O sea, yo crecí yendo a pasarelas, quedándome dormido pues, en los asientos, entonces yo veía que el trabajo del peluquero es algo que va muchísimo más allá de solamente prestar un servicio, y justamente por eso en este podcast lo tomamos como un agente de criterio, un agente de observación, porque pues, hemos visto demasiadas aristas, y esto lo he comentado a lo largo de muchos episodios, pues cómo el mismo peluquero puede llegar a ser artista, puede llegar a ser administrador, puede llegar a ser contador, ya tuvimos de ventas, tal, ¿no? O sea, hemos visto diferentes facetas, y como tú bien dices, creo que aún no se tiene tan desarrollado el concepto del peluquero como un oficio esencial, ¿no? O todo lo contrario, se tiene tan normalizado y mimetizado el concepto del peluquero que no se le llega a dar otro enfoque diferente al de prestador de servicios, ¿no? Tú, al momento de trabajar
llegaste a tener esta, vamos a llamarlo, un punto de quiebre en el de me voy a dedicar a la peluquería tal cual como un servicio, o si me voy a dedicar a hacer cosas más artísticas, más donde pueda desempeñar yo mis conocimientos técnicos, pero enfocado hacia estos grandes peinados que podemos ver en pasarelas? Sí, fíjate que justamente cuando yo regreso de Londres y ya me empiezo a establecer aquí en México, como que, si soy bien sincera, la sufrí mucho. Uh-huh. La sufrí mucho porque donde yo pues estaba trabajando en ese momento, ¿cómo te podría decir? Mira, creo que la clientela mexicana es un poco dura y es un poco como directa y también el rango de edades que yo estaba atendiendo en ese momento era, no sé, como de 40 para arriba. Okay. Y, o sea, no quiero ofender a nadie, pero creo que luego cuando son señoras de esa edad están como muy en una etapa como un poquito difíciles y como que hay muchas, no todas, pero hay un porcentaje bastante grande que no te escuchan y de hecho te dicen cómo hacer las cosas. Entonces como que yo de repente me encontraba con esa situación. Uh-huh. Y sobre todo porque yo llevaba como otro tipo de trabajo, un trabajo un poquito más diferente. Por ejemplo, yo a la hora de hacer el corte no utilizaba cepillos redondos. A la fecha es raro que lo utilice, pero bueno. Uh-huh. Entonces como que estaban acostumbradas a una cosa y de repente les llega algo nuevo y pues la gente puede llegar a ser un poco cruel con lo que es diferente o nuevo. Entonces fue en ese momento donde dije, no, ¿sabes qué? O sea, sí me gusta como brindar un servicio, pero si me quedo aquí voy a caer en depresión, no puedo. Y fue justamente cuando empecé como a buscar a gente un poco más joven, un poco más abierta, uh-huh. y fui buscando modelos y fui de poquito en poquito, me iba a lugares donde sabía que iban a estar ese tipo de chavas como la Roma, la Condesa, la Narvarte, etcétera, y me presentaba y les comentaba como un poquito de mí, les regalaba mi tarjeta y oye, me interesaría hacer algo con tu pelo, etcétera, y ya se interesaban y fue así como empecé abriendo como mi catálogo, por decir de una forma, ¿no? Como catálogo en mi portafolio bueno, muchos de mis trabajos los ven en Instagram, pero también me servía mucho como que justamente para el conocimiento que yo ya había adquirido, como seguirlo ejercitando, uh-huh. Porque esto, esa es otra, o sea, si tú no te estás como constantemente ejercitando, practicando tus habilidades técnicas, pues se pudre, por así decirlo, o sea, ya... Sí, exacto. Pues es como todo, ¿no? Si se deja claro. La práctica, se pierde, ¿no? Se pierde. No el conocimiento, porque ese, como bien dicen por ahí, lo que bien aprendido nunca se olvida, pero evidentemente sí pierdes técnica y un poco de precisión, que es a lo mucho lo que la gente busca. Ahora, hablabas de un tema bastante interesante, que es la clientela mexicana, ¿no? Obviamente... Yo sé que has tenido tu capacitación internacional, obviamente has tratado clientelas en otros países y también creo, algo que mencionaste mucho es este gran limitante, vamos a llamarlo gran diferenciador, que es la edad. Evidentemente la generación y la moda es algo tan cambiante que a veces también el concepto del peluquero, como tú decías, no solamente es actualizarte en técnicas y actualizarte en general, también tienes que actualizar tu propia perspectiva de la moda, sobre todo si no tienes bien identificado un nicho a quien atender. Tú me dices que ya lo ubicaste, que son personas de la Roma, me imagino que tienes muy bien segmentado a quién vas dirigido, pero ¿qué pasa cuando alguien no tiene esta segmentación de mercado bien definida, decide ser un peluquero pues un tanto, vamos a llamarlo ajonjolí de todos los moles, ¿no? Donde está en todos lados, se atiende a cualquier persona, ¿sientes que se ve limitado el servicio precisamente por tratar de ser de captar el mayor público posible? ¿O en tu perspectiva sí es mejor crearse un nicho y especificarse a un cierto tipo de mercado? Pues es que siento que depende mucho también del individuo.
Yo, o sea, en mi opinión personal, yo me empecé a buscar a este tipo de chavas y chavos como más abiertos, pero como para yo no, pues quieras o no, como, ¿cómo lo podría decir? Como aburrirme en el día al día. Uh-huh. Más que nada por eso, porque por mi tipo de personalidad es muy fácil que me llegue a aburrir de algo, y cuando eso pasa, pues ya no, las cosas no funcionan igual. Pero yo lo hice más que nada como por eso. La realidad es que no es lo que atiendo diario. La realidad es que son trabajos como de salón lo que hago, pero sí hay un porcentaje un poquito más diferente de propuestas, se podría decir. Pero insisto, depende mucho el peluquero. O sea, si a alguien no le molesta o disfruta estar dando de ese servicio, pues, y le gusta hacer de todo, de color, corte, peinado, maquillaje, hay unos que hasta te depilan, de todo, pues no hay problema. Sí creo importante que si te quieres, ese es mi punto de vista, si te quieres como ser bueno en algo, sí te tienes que especializar, o sea, sí tienes que hacer algo como o corte o color o ambas, pero así de literalmente de todo. Creo que es un poquito más complicado que alguien sea bastante bueno en todo. Es lo que yo he visto. Yo no conozco, creo que te podría decir como contadas las personas que son igual de buenas en corte como en color. Y ya igual de buenas en corte como en color, como en maquillaje, son contadísimas. Y así se va abriendo la gama, ¿no? Sí, sobre todo te lo preguntaba porque en el tema que estamos tocando es la percepción social o el rol social del peluquero, y digo, el ser humano, al ser un animal social, pues siempre busca ciertos grupitos, ¿no? Por eso lo decía, porque realmente a fin de cuentas uno busca o se identifica en algo identificable. Entonces, si tú eres una persona que busca el cabello muy artístico, pues a lo mejor evitas un tanto los salones convencionales porque tal vez en el imaginario colectivo pues no están tan preparados para hacer algún trabajo de color muy exótico, ¿no? Lo mismo si, como tú me decías, está el grupo selecto pues de señoras o señores de avanzada edad que se han cortado el cabello con un peluquero de confianza toda la vida, pues es un poco entendible que se alejen un tanto de un tipo de salón que está arreglado de una manera pues un tanto contemporánea o un tanto pues de cierto estilo, ¿no? Ya sea, hemos visto en La Condesa, pues hay ciertos salones góticos, ciertos salones punk, ciertas cosas, ¿no? Entonces, ¿crees que también sea importante como estilista mostrar y definir un estilo tanto personal como de vestimenta, como de trabajo, para intentar acercarse o que la perspectiva que tiene la sociedad de ti cambie? Sí, sin duda alguna. Por ejemplo, yo siempre he dicho que más bien el cliente es el que elige al estilista, ¿no? Como te ven, que ya se pueden dar como una idea del trabajo que puedes hacer. Uh-huh. Y ya con base en eso se crea la confianza y puedes trabajar con la persona. Pero ¿sabes qué, Paco? Justamente ahorita que estaba analizando y estaba como pensando todo lo que estamos comentando, justamente yo creo que esa es la maravilla de esta profesión, ¿no? Porque ahorita nada más nos estamos enfocando en lo que es estar atrás de una silla, en lo que es estar trabajando en un salón, pero la realidad es que también como peluquero los caminos que puedes llegar a tomar son amplísimos, porque te puedes dedicar, ya sea que te gusta el styling, puedes ser embajador de una marca, puedes ser educador, puedes, hablando de marcas, ¿por qué no hacer tu propia línea de productos? Uh-huh. Puedes abrir cadenas, o sea, el mundo sí es amplísimo, ¿no? Bueno, los caminos que se pueden llegar a tomar. Y yo creo que tal vez, digo esto tal vez, es la razón por la cual de repente como que muchas personas como que, ya sabes, ay no, uh-huh, como estilista, porque inmediatamente como que piensan en el trabajo del salón. Y si somos como bien sinceros, por ejemplo, yo al principio, a pesar de que me crié en este ambiente,
el trabajo del salón no era como que lo que más me gustaba, ¿sabes? Como que lo que más me llamara, porque seamos sinceros, es un trabajo pesado. Sí. Y yo de repente veía a mi papá, que siempre mi papá nos llevó a la escuela y nos llevaba, ¿qué te gusta? 7:30 de la mañana, se iba al trabajo, regresaba a comer, comía unos minutos de descanso, se regresaba y no lo volvía a ver hasta las 10 de la noche, 11 de la noche. Y también como que enfrentando todos esos temas, ¿no? Del salón, del día al día, también la gente que de repente puede llegar a ser como bastante un poquito complicada, y así lo veía y decía, ay, yo no sé de verdad si yo me quiera dedicar a eso. Sí sabía que me quería dedicar como que a algo de la belleza porque me gustaba, o sea, me llamaba la atención, pero no sabía bien en qué. Y fue justamente creo que como a principios, los primeros semestres de la carrera, donde mi papá, no sé por qué, la verdad es que no sé por qué razón, me dijo, oye, hay un evento en Londres que se llama el Alternative Hair Show, ¿te gustaría ir? Y yo así yo no conocía Londres, yo no conocía como el evento, y dije, claro, ¿por qué no? Y fuimos y creo que fue ahí, justamente, en ese momento donde yo me di cuenta, dije, wow, o sea, lo que una persona puede llegar a hacer con un par de tijeras y pues ahora sí que su creatividad es impresionante, me encantó. O sea, si soy como muy sincera, me encantó en ese momento lo que vi, pero volvemos a lo mismo, o sea, como que no me quedé con el trabajo del salón, sino como que tuve que ir un poquito más, que dije, ok, un estilista puede hacer esto, pero también puede hacer, o sea, puede presentarse en una plataforma, puede llegar a muchísima gente, puede presentar una idea, la verdad es que pues es una forma de arte. Y ahí fue donde me encantó y dije, yo quiero dedicarme a esto. Y comento todo este tipo de anécdotas por si hay una persona por ahí escuchando, claro. que está como medio incierta si dedicarse a esto o no. La verdad es que esto da para muchos, es una profesión súper padre, y como dice mi mamá, hasta el chimuelo mascatuercas, creo, ¿no? Que sí, es como el sol sale para todos en este medio. Sí, no, y aparte, algo que me parece bastante interesante remarcar de tu anécdota es cómo, hablando de estas perspectivas, tú veías, y como tú decías, tú creciste ya en un medio viendo a tu papá, pues, ejercer la peluquería, ejercer el estilismo, y lo veías, o la perspectiva que tenías desde chica fue de trabajo. Te lo comento porque a mí me pasó lo mismo. O sea, yo al principio veía todo el rol de prensa, comunicación, y decía, mucha chamba, ¿no? Sí, o sea, exacto, y lo mismo. O sea, mi papá era así como de a las 8 de la noche, o sea, formaba la revista, regresaba a las 8 de la noche, hay evento, no regreso hasta la 1. Y dices, no inventes, o sea, ¿a eso te vas a dedicar? Pues como que no. Pero también me llamaba mucho la atención desde toda la vida, pues todo lo que tiene que ver con medios, fotografía, video. Entonces, pues evidentemente yo creo que te va arrojando, pero no es hasta el momento en el que ves el potencial. Yo creo que eso es lo importante. La perspectiva, tú siempre la tuviste de trabajo, y de repente me dices que el click lo viste cuando ya fuiste aparte fuera de México, ¿no? Con todo lo que conlleva una producción internacional, que sabemos que nos dan 3 vueltas, ¿no? Yo lo sé porque esa es mi área, ¿no? Pero evidentemente viste la cumbre de lo que se puede, de lo que puede llegar a ser el artista siendo un peluquero, ¿no? Que obviamente es el parteaguas, ser un prestador de servicio, y no tiene nada de malo. Mucha gente se queda en lo básico y eso da para alimentar una familia y todo, pero obviamente hay gente que busca los demás ángulos y encuentra ahí su nicho, y pues, como tú dices, o sea, a mí nunca me había gustado, lo había considerado tal vez, pero evidentemente lo que dijo, sí, de aquí soy, pues fue ver el potencial que se tenía, ¿no? Y yo creo que justamente de eso va el tema, de que socialmente yo creo que la gente se limita a ver solo eso. Evidentemente nosotros como revista pues siempre vamos a los eventos y mostramos colecciones, y desde la portada puedes ver que ya hay trabajos artísticos en ella, y que siempre enfatizamos a que todo es profesional. Obviamente así hay una rama pues convencional, hasta casera, pero evidentemente siempre va a haber algo profesional, de calidad, mucho mejor, ¿no?
Entonces, creo que eso es bastante importante que la gente que nos está escuchando entienda que tal vez sí en el imaginario público aún estamos como algo más, ¿no? Y no se diga con todas, por ejemplo, ya tuvimos a tu papá en el episodio, hablamos sobre la barbería y justamente eso, y es algo a lo que quería llegar. El imaginario social del peluquero cambió mucho a raíz de este brote, de este boom de barberías. ¿Qué opinas de eso? O sea, ¿sientes que fue hacia bien? ¿Sientes que el ingreso de la barbería y tener como ahora un salón, una estética, una barbería como más opciones llegó a cambiar un poco la perspectiva del oficio o algo afectó? ¿Qué opinas de eso? Pues yo creo que llegó todo lo que tenga que ver con poner como a la luz, por así decirlo, a colegas, da para bien, ¿no? Uh-huh. Yo creo que aquí la situación es que de repente como que se limitan las personas en hacer solamente un cierto tipo de trabajo. Uh-huh. Como que no hay, creo yo, como mayor amplitud, mayor propuesta en cuanto a variedad de trabajo. Y es ahí donde como que se empieza un poquito como a, no sé, como a perder. Así, como a desbalancear. Pero sí, sin duda, sobre todo como que nuestra generación, ¿no? Uh-huh. Como que de repente, como mencionas, hubo un boom de barberos y ya no veías como, o sea, los barberos los ves como, pues de repente como rockstars, ¿no? Así todos tatuados y todos súper rudos, y creo que también eso llegó a cambiar la percepción como de la gente joven, ¿no? Como que, ay, qué cool se ven, ay, que yo quiero ser así, etcétera. Y creo que es por eso por lo cual ya veo como que hay jóvenes que se muestran un poquito más interesados en lo que hacemos, uh-huh. Pero creo que también el lado que ven es como muy glamuroso, muy... Uh-huh. Como que nada más ven la parte buena. Ya cuando se meten bien a lo que es la talacha, la verdad, uh-huh. es complicado, porque aparte es un trabajo donde tienes que estar pila en todo momento, o sea, tienes uh-huh. que estar súper enfocado en tu momento presente, porque tantito que te empiezas a distraer o etcétera, que puede variar tu posición corporal, tus grados de elevación, hay un sinnúmero de factores que pueden verse afectados y pues el corte de tu trabajo ya no te queda igual, ¿no? Ya uh-huh. no te sale igual, entonces creo que... Y ahí creo que es cuando ya muchos chavos han dicho, no es lo que pensaba, porque volvemos a lo mismo, al ser algo como artístico. Lamentablemente la mayor parte de la sociedad creen que eres bueno y amaneciste así y ya, pero la verdad es que involucra todo un trabajo detrás. Uh-huh. Y creo que... Ajá. Y más que nada, volvemos a lo de las horas, que es un trabajo pesado. Creo que es importantísimo que te tiene que gustar lo que haces, porque si no, es algo bien pesado. Si no te gusta, imagínate, uh-huh. estar tantas horas, pongamos el ejemplo del salón, estar tantas horas en un salón y de verdad que no te guste lo que haces, pues está complicado, ¿no? Sí, claro, y como te iba a comentar, creo que tampoco es ajeno a la peluquería, ¿no? Es algo que podemos ver en este podcast y en los episodios. Es que realmente también tenemos mucho paralelismo con cualquier otra carrera. O sea, poniendo de ejemplo la mía, igual. O sea, todo el mundo ve el glamour y sí vamos a organizar eventos o vamos a estar en tele, teatro, cine, lo que sea. Ya cuando llegas y te meten presupuesto, finanzas, todo eso, ya la gente se va para atrás. O sea, la gente dice, no, yo no quería esto. No, mucha gente, mis maestros decían, tú lo que querías era ser famoso. O sea, exacto, y creo que pasa lo mismo en la peluquería. Ahora, hemos hablado del imaginario cultural y social en el que la gente tiene a veces al peluquero, pero también con este tipo del boom de barberías podemos ver que el peluquero y la peluquería también son moldeables por la sociedad. ¿A qué me refiero con esto? Hemos visto que, por ejemplo, cuando salió el tema de barberías, se hizo muy común el servicio de los amenities con alcohol. O
O sea, era algo que antes, o sea, en los salones yo no sé si a ti te había tocado, pero a mí no. O sea, lo mucho era como refresco, agua. Llegan las barberías, implementen ese tipo de cosas y ahora ya hay ciertos salones que también te ofrecen a lo mejor y no whisky como en ciertas barberías, pero sí... vino. Sí, ¿no? o chela, ¿no? Lo que sea. Entonces, creo que también es importante ver lo maleable y lo ad hoc que tiene que estar la peluquería y el peluquero conforme a la sociedad. O sea, evidentemente, y digo, yo puse el ejemplo de los amenities del alcohol, pero evidentemente, y si lo vemos realmente de manera fría, esa fue un poco la razón por la cual la gente empezó a fusionar salones y spa. O empezó a fusionar salones y uñas, porque obviamente el tiempo, el lugar, ya era más sencillo hacer estudios, ¿no? Los famosos estudios que salieron, que ya era como varios servicios, ¿no? En tu perspectiva de estilista, pues realmente bastante joven. Creo que eres la invitada más joven que hemos tenido. Qué bueno, sí. Y es algo a lo que quiero entrar. Tú entraste, obviamente tienes la perspectiva de tu papá, de una generación de peluquería antes, ¿no? ¿Qué llegaste o qué es lo que tú quieres llegar a cambiar? Y no necesariamente cambiar implica destruir lo que antes estaba, ¿no? Mucha gente tiene esto en la cabeza y no, generalmente es un poco un ajuste de tuercas a algo que tal vez ya no estaba jalando para estos tiempos, ¿no? ¿Qué llegaste a ver que dijiste, bueno, ok, esto lo hiciste muy bien la generación de arriba, pero siento que por aquí puede mejorar el estilista joven? Ay, ¿me repites de nuevo? Como, Sí, o sea, en concreto es, ¿qué sientes que tú como un estilista joven está aportando o está cambiando que antes los estilistas de otras generaciones hacían y que sientes que ahora tal vez ya no sea tan necesario o que sea necesario retomarlo? ¿Qué realmente sientes que aporta la nueva generación ante las generaciones de antes? No creo que sea como que un tema como generacional, porque la verdad es que yo lo veo mucho con las personas de mi edad y de repente hay cosas que digo, ay, ahora entiendo a mi papá, de verdad, no sé por qué. Ahora entiendo por qué se pone como se pone. Creo que más bien lo que a mí me gustaría llegar a cambiar, tanto en jóvenes como en personas más grandes, es lo que, ¿cómo se podrá decir? Cambiar esta perspectiva del estilista en la sociedad, como de que, ay, porque este comentario lo he escuchado como una infinidad de veces, ¿no? De que, bueno, no estudiaste, por lo menos vete a cortar el pelo, cuando la realidad es que ya hay muchos chavos, ya un poquito más como justamente volviendo al tema como de la edad, que se están capacitando, que están invirtiendo mucho en educación, que de verdad como que les está gustando este medio y les está gustando lo que hacen y la verdad es que, pues, o sea, podemos ser personas sumamente capacitadas, ¿no? Uh-huh. También. ¿Y sientes que esta perspectiva de que no se le tome al estilista como alguien capacitado, como alguien que invierte, como alguien que tiene técnica, estudio, infinidad de cosas que la gente pueda opinar, se debe a que realmente sí hay una praxis un tanto informal? Y eso es lo que iba a decir. Es que creo que ahorita también, yo lo veo y lo he visto en varios episodios, también la figura del peluquero, la figura del estilista ha perdido cierto peso, cierta importancia, porque también vivimos en la época del do it yourself, ¿sabes? Creo que esa parte de que ya me puedo teñir el pelo solo, ya me puedo cortar el pelo solo, pues ok, sí, tal vez, los resultados ahí están y por eso están los videos y los tutoriales, pero realmente la experiencia, la técnica, cómo te quede, un buen tratamiento, un buen manejo, dependiendo de tu contorno de cráneo, eso no te lo da, no es tan sencillo aprenderlo en un video de YouTube de 15 minutos, ¿no? Entonces, ¿crees que se deba a esta mala praxis de oficio informal y de tantos videotutoriales y esta cultura del do it yourself, o crees que es algo más sistémico, que realmente no se tenga contemplado al estilista como...? Sin duda yo creo que es algo más sistemático, o sea, porque la realidad es que, por ejemplo, ahorita con lo de la cuarentena y que todo el mundo al parecer se estuvo toqueteando su pelo, como que estaba aburrido y qué voy a hacer, agarro unas tijeras y lo corto y pues hubo resultados. Bueno, las personas que me han llegado al salón
han sido resultados de verdad Horribles. muy fatales, sobre todo cuando se trata de color. Porque todavía un corte mal hecho, ok, ¿no? Pero ya un color, y si te metes a una decoloración, no, es horrible. Pero respondiendo a la pregunta, mira, sí creo que tiene mucho que ver con la formación aquí. Voy a hablar de México. Lo más probable es que sea en Latinoamérica, pero pues yo estoy hablando por México porque pues aquí tengo el conocimiento. Donde la realidad es que no hay como un proceso educativo, por así decirlo, como en otros países. Por ejemplo, te voy a poner de ejemplo nuestro vecino, Estados Unidos. Si tú quieres ser estilista en Estados Unidos, tienes que pasar por la beauty school, ¿no? O cosmetology, lo que sea. Tienes que hacer ciertas horas de práctica y el gobierno de Estados Unidos te tiene que avalar, te tiene que dar una licencia. De hecho, no sé si has ido a algún salón en Estados Unidos. Los colegas están casi con su licencia así pegada al espejo para que tú veas, ¿no? Entonces eso ya te habla de que hay pues un peso en cuanto al gobierno que te está diciendo, oye, no vayas con una persona que de verdad no cuente con esta capacitación. Volvemos a lo mismo. En Inglaterra, porque también tengo como ese conocimiento, tienes que pasar por tus horas de... Hay de dos, o también puedes ir como tipo a la beauty school, que en caso puede ser como lo que yo hice, ¿no? De Sassoon Academy, que te tomas los cursos largos y te creas de cero, o también te puedes ir capacitando, entrando de asistente en un salón, y ahí te van como dando tus horas de formación. Es un proceso un poquito más lento, la verdad, pero vaya, o sea, cuando tú terminas todos esos pues, años de estudio, sobre todo si empiezas de asistente, son como 3 años, como para que tú empieces a ya atender a clientes, pues hay algo que te avala. Y en el caso del gobierno de Inglaterra se le dice un MVQ, que es como como un certificado que te avala. Un tarjetón. Y eso lo hacen no nada más con nosotros, ¿no? También tiene que haber un MVQ para los que se quieren dedicar a la carpintería, por ejemplo, a los que quieren ser plomeros, a los que electricistas, lo que sea, tienen que pasar por ese proceso de formación. Entonces yo creo que mucho tiene que ver que se tome como tan a la ligera nuestro rol aquí en México, por lo mismo, porque lamentablemente creo que nuestra profesión se ha hecho un tanto, ¿cómo se podrá decir? Como prostituida, la verdad, como que ya cualquiera que tenga unas tijeras y un peine, pues se dice ser estilista, y la realidad es de que pues no. Sí, claro, ¿no? Y también lo vemos en regulación de precios, ¿no? Creo que es algo que se ha tocado también muchas veces, que tenemos esta idea mal formada de que a veces a nivel competitivo lo más sencillo es bajarme a niveles estratosféricos en precio de servicio, y pues a la larga resulta tanto inservible para la persona o el estilista, porque obviamente no va a costear su salón y los gastos que tiene su salón, y al final también le afecta a la economía de sus alrededores, porque obviamente el mercado va a exigir siempre precios más bajos. Entonces obviamente te das en la torre a ti, tu salón posiblemente no dure más de un año, y le das en la torre a todos los demás que posiblemente tengan años trabajando, ¿no? Ahora, mencionaste algo bastante delicado, hicimos una unión bastante delicada, que es que el problema de la perspectiva social del peluquero a nivel Latinoamérica es sistemática, porque, y como lo hemos visto, y nuestra generación no está nada ajena a los problemas sistémicos que existen actualmente, creo que es tela de juicio y debate constante entre nosotros mismos o entre generaciones mayores, que sí, realmente muchas de las cosas que están mal en la actualidad se deben a que pues vienen siendo así años y años y años, ¿no? Entonces, al hablar de esto, como en muchos de los otros debates, también se habla de una tardía recuperación del imaginario social. ¿A qué me refiero? Que tal vez estamos a bastantes años
¿no? De que esto que estemos hablando de que al peluquero se le tome en cuenta en Latinoamérica, porque como tú decías, y varios otros invitados han dicho y nos han comentado de las regulaciones que en su país se necesita para poder ejercer la profesión, pues sí, estamos bastante rezagados en ese sentido, ¿no? Pero, no obstante, no todo está perdido, y quiero que tú, Beth, me puedas ilustrar un poco en lo que tú... comenzamos esta plática con la anécdota de tus amigos, ¿no? De cómo te quedaste en shock, de que alguien no podía comprender tus logros, ¿no? Porque obviamente tú llegaste, pues, portándolos, ¿no? Luciéndolos, orgullosa de ellos, y que alguien con un comentario o sin comentario tan banal como de, algo así, te los echó para atrás, ¿no? Entonces, actualmente, ¿qué es lo que tú a nivel personal, porque ya estamos hablando que este es un problema sistémico, pero a nivel personal, ¿tú qué has hecho o cómo enfrentaste a esas amistades que al principio, pues, qué bueno que eres estilista? ¿Cómo has logrado enfrentarte a ellos y demostrarles, pues, todo lo que has hecho? Básicamente yo creo que ha sido un trabajo de día a día, la verdad, pero por ejemplo con los clientes, ¿no? ¿Cómo lo he hecho? Es que con cosas tan suena simple, suena sencillo, pero creo que es bien importante, incluso de llegar mucho antes que tu cita para atenderla, tener el lugar limpio, cómo te ven, oye, que te vean como pulcra, limpia, arregladita, todo, ¿no? Incluso, ¿cómo se dice? El approach, como el acercamiento que uno tiene con el cliente, nada de que, ¿y qué va a querer? Que está bien, ¿no? Que cada quien trabaja como mejor se le acomode, ¿no? Pero oiga, ¿cómo se ha sentido? Está abierta a sugerencias, no utilizar los típicos tecnicismos, que de verdad eso también es algo que digo, que todo el mundo dice, hazme capas, pero la realidad es de que pues el cliente, como que por qué tiene que saber la única técnica, de hecho, que se saben, como que por qué lo tienen que saber y por qué ellos tienen que estar como, ¿cómo se podría decir?, en contacto con esa terminología, cuando la realidad es que ni siquiera saben lo que hace esa técnica. No sé si me estoy explicando. Sí, claro. No, ajá, totalmente. Entonces, simplemente en el lenguaje, en dejar de utilizar como ese tipo de comentarios, cómo siente el pelo, lo quiere con más movimiento, etcétera. Creo que todo eso, y también ha sido, digo, un trabajo constante de hablar con tu cliente. Yo estoy ahorita hablando como mucho del salón, porque pues es en lo que estoy, ¿no? Pero hablar con tu cliente, hacerle entender de que pues esto, o sea, se necesita también práctica, técnica, disciplina para que sea algo bueno. Y fíjate que afortunadamente como que eso es algo que me ha mantenido con mucha ilusión. Como que mucha gente, no sé si has visto de repente como mis redes sociales, como lo que de repente lo que subo, pero bueno, atiendo a mucha gente joven. Okay. Por joven estoy hablando de 15 años a 35 años, como que ese es mi rango. Pero hay un rango bien interesante, como un nicho de gente como universitaria que ya por fin como que sí te entienden. O sea, como que sí, cuando tú le hablas como que de esta profesión y no, mira, y es que esto se tiene que... Bueno, nunca me meto a detalle a explicarle una técnica o algo así como a un cliente, pero de repente les digo, oye, si quieres como algún tipo de referencia, pues te paso una página, y les paso como páginas como profesionales, como de estilistas, pero como para que se vayan como ejercitando el ojo de que pues ellos también que sepan lo que es hacer como lo que es un trabajo bien hecho, ¿no? Uh-huh. Y creo que también por ende como que la gente se vuelve un poquito más exigente, porque ya sabe lo que hay, lo que se puede llegar a lograr, y bueno, también dependiendo de la consulta, ¿no? Pero y con base en eso creo que es así como la industria como que crece, ¿no? Que de repente que los clientes como que te exijan y te saquen de tu zona de confort, creo que está bien interesante. Y vuelvo a lo mismo. Eso es algo que me motiva mucho, porque yo así lo veo, yo. La gente joven como que ya no lo ve un trabajo de, ya sabes, como un despunte. O, ya sabes, como que no.
Y de verdad como que platico con mis clientes jóvenes y dicen, no, es que mi pelo es una forma de expresión y cómo me represento ante la sociedad. Y, ¿sabes? Como que con unas ideas bien diferentes. Está padre. Pero ya con ese chip de que tú también eres igual de importante que mi visita cada determinado tiempo con el dentista, por así decirlo, sí. ¿no? Ajá. Entonces eso es algo que me motiva mucho. O sea, sí, yo sí lo veo en la gente joven, en la gente nueva. Sí, y es justamente lo que ya había mencionado de cómo es esta maleabilidad social, ¿no? De cómo la misma sociedad va un poco, pues sí, formando a la peluquería, ¿no? Lejos de que muchas veces hablamos de cómo la peluquería impone moda o impone ciertos dictámenes de cómo se van moviendo las tribus urbanas y eso, pero la realidad es que muchas veces la gente llega con las ideas, ¿no? Mucha gente llega copiando otras ideas que vio. Mencionaste algo muy interesante que es las técnicas. Y sí, claro, yo lo he escuchado, o sea, antes de que solo en capas o con navaja o el clásico... Entresácalo. Ajá, ¿no? O sea, cosas así que... O sea, te pones a pensarlo y a lo mejor vio... O sea, quiero pensar que vio una imagen antes, o sea, esto es pre-internet, ¿no? Cuando no estaba tan mainstream el internet, de, ¿cómo lo tiene ella? Es que ese es alguien, o sea, seguro es su mismo estilista, ese es un corte en capas. Entonces ya sé que a la siguiente lo voy a pedir. Entonces, como esa fue la construcción del pedir el corte, ¿no? Luego vienen lo que tú mencionabas, los universitarios que ya saben, o sea, ya se han dedicado. Es muy interesante nuestra generación y un poco la que viene atrás, porque somos consumidores educados. O sea, siento que la generación de arriba es como consumir lo que ellos pensaban que estaba ok. Nosotros cuestionamos el por qué estaba ok y decidimos el saber qué es lo que estaba ok, pero siento que, entonces yo siempre que hablo como la deconstrucción en nuestra generación, pero luego viene la generación de abajo, que es la abstracción total de todo, en los sentidos. Entonces, tenemos la persona que llegaba y te decía, lo quiero en capas. Hazme esto. Ajá. Luego llegaba el universitario que ya más o menos te puede decir qué hacer, qué es lo que le gusta, y más o menos tiene un poquito de idea, ¿no? Y bueno, también es un poco malo tener esta idea porque a veces les da cierta prepotencia o son los primeros que están quejando, ¿no? O que ni es posible. Quiero esto, pero la realidad es de que, no se puede. Pero eso es a lo que voy. Entonces viene la siguiente generación, que ya son, no sé si te ha tocado, te enseñan el celular, quiero esto. Y lo que no se dan cuenta es que eso o trae Photoshop o es una foto editorial que al artista, al peluquero le tomó horas pensarla, ejecutarla y hacer la sesión, o dos, trae una cantidad de filtros impresionante, ¿no? ¿Cómo lidias con ese sector en particular? Ya hablamos un poco de nuestra generación y de la mayor. ¿Cómo lidias con la generación más actual que a lo mejor y sí sabe que la moda es esta forma de identidad nuevamente, que obviamente también ya el gobierno aquí en México ya aceptó por fin que traer el pelo pintado y traer el cabello largo no infringía en nada las reglas sociales? Entonces la gente empieza a mostrarse un poco más como ellos quieren ser y eso está perfecto, pero ahora también quieren todo instantáneo y quieren todo... piensan que todo es sencillo y justamente otra vez tuvimos la deconstrucción y ahora volvemos a lo mismo de que conocen que eres importante, pero no saben el trabajo que conlleva hacer algo así. ¿Cómo lidias con esa generación? Si te soy como súper sincera, creo que una de las cosas positivas por lo que me han rendido bastante frutos es ser como muy sincera con la gente. Eso puede ser como tanto bueno como algo malo, ¿sabes? Porque cuando me llega justamente como ese tipo de trabajos que quieren un casi blanco cómics y el pelo está del color del espacio, así negro, en una sesión, pues claramente no es posible, pero yo te digo, trato de ser lo más sincera que se pueda, siempre hablando con sinceridad y claramente no les trato de explicar un poco del proceso de que, mira, o sea, eso no se puede por esto y esto y esto y esto. No es posible por esto y esto y esto. Tal vez en esta sesión no, pero va a ser como de una forma progresiva, etcétera. Y me ha pasado infinidad de veces de que me voy a otro lado. Pues, está bien, pues adelante, ¿no? Uh-huh. Y lo peor es que regresan y con el pelo ya todo, sí. De que está todo pues mal, porque claramente no es posible. Tanto en ese ejemplo como de color te lo estoy poniendo, como de corte, como de todo.
Recordemos que yo, o sea, como que mi forma de ser es como muy, muy directa, como que muy, muy, muy sincera. Pero también por otro lado tengo un poquito como la educación de que yo recuerdo a mis profesores, los ingleses son también súper directos. Entonces, porque como que aquí como que el latino es mucho de como sí. que de endulzarte como el oído y no, nena, Sí, no se mijito. puede. Ajá. Y yo sé, no es posible. Lo que tú quieres no es viable. Y pero también creo que yo lo veo, eso me ha traído como cosas positivas, porque la gente, vuelvo a lo mismo, como que el chip de la gente joven como que ya entiende un poquito más, como que sí, pues la palabra, lo asimilan, ¿no? Son empáticos, como que dicen, ok, mejor le hago caso a ella Porque ella sabe, o sea, ya no es como le hago caso a ella porque a lo mejor me quiere cobrar más o lo que sea, ahora ya le hago caso a ella, a él, porque saben, porque se prepararon, ¿no? Y pues eso es lo que te decía, eso al final de cuentas es romper un poco ese sistema del que hablábamos que es difícil, ¿no? Entonces, pero que aún así sabemos perfectamente que eso es a nivel aquí, cosmopolita, ¿no? O sea, en la ciudad te sales y pues, el imaginario de la gente sigue siendo el local de oficio de la familia Pérez Martínez, que pues está ahí toda la vida y pues ya, o sea, simplemente voy por mi corte cada 3 meses, ¿no? O sea, es complicado, ¿no? Pero, tenemos que ir un poco cerrando y sí me gustaría tocar un tema que se viene ahí permeando un poco en la plática y vuelvo a retomar lo mismo. La peluquería se ve afectada por cualquier rasgo social que esté pasando. Ya lo vimos, pasa en generaciones, pasa en gustos, pasa en identidades, pero también actualmente está pasando por una nueva cualidad social o de distanciamiento social, que es la pandemia. Ahora, sé que te aventuraste a abrir tu local el primer día que ya fue legal abrir. Sí, cuando Claudia Schumann como que dijo, ya pueden abrir los locales, ese día dijiste, vamos a darle, sí, ¿no? abrir. ¿Cómo has notado el cambio en el cliente? Porque obviamente, digo, esto también no es ajeno a cualquier otro giro que ahorita esté cerrado, ¿no? Yo creo que todo el mundo esté pasando eso, pero ¿cuál ha sido la percepción del cliente del estilismo y de ir al estilista en estos casos? No, pues definitivamente yo creo que hay en su mayoría como que ya se dan cuenta de la situación. Por ejemplo, el otro día me llegó una chava y me dijo, wow, o sea, de verdad el pelo se rompe, porque la chava se decoloró como 4 veces en una semana. Uh-huh. Entonces me dijo, wow, de verdad el pelo se rompe. Y cuando me vio, lamentablemente no podemos abrazarnos ni nada por el estilo, pero sí sentí como que un gusto y como que la gente ya le da importancia, ¿no? Porque quieras o no, pues al ser un tema de imagen, puede llegar a ser un poco delicado, pero también puede llegar a ser importante, porque hay personas que como se ven, se sienten y sí, o sea, me he encontrado con todo tipo de situaciones ahorita con la pandemia, pero sí veo como una empatía, una mayor entendimiento de la profesión y como un poquito más, ¿cómo se podría decir? Como de respeto, ¿no? Creo que la pandemia, esta situación que vivimos, nos enseñó a darnos cuenta de muchas cosas y apreciar también bastantes. Vaya, hasta los señores de la tercera edad que te atienden en el súper de las bolsas, no sé si te tocó, pero todo el mundo así súper tronco poniendo sus cosas en las bolsas porque pues, esos señores no estaban. Creo que todos, nadie es más, ninguna profesión es más ni menos. Creo que todos dependemos, nos unimos, ¿no? Todos valemos lo mismo y juntos nos ayudamos. Sí, y digo, qué bueno que la perspectiva ahorita sea de una, incluso hasta necesidad, que realmente eso es, o sea, realmente claro. Lo hemos visto incansablemente veces en los spots televisivos de la salud es belleza, la belleza es salud, ¿no? Pero también la salud mental también se da a través de tu belleza y de cómo tú te sientes. Y quieras o no, pues el peluquero ahí tiene de primera mano el poder lograr subirle a alguien la autoestima o también si fue un mal corte,
bajarla, o sea, y a veces ni siquiera es algo malo tuyo, pero si la perspectiva del cliente es, me hicieron o me tusaron, sí. o sea, se le va la vida 2, 3 días, o sea, se siente que es esperpento en el espejo, ¿no? Lado contrario, si le gustó tu trabajo, si el servicio fue excelente, la experiencia fue algo que volvieras a retomar, pues gustoso, te sientes bien, ese día sales, es más, incluye en el mismo salón te tomas la selfie, ni siquiera te esperas a salir. Entonces, pues qué bueno que la gente se esté dando cuenta, qué malo, que tuvo que pasar una pandemia para eso. Y la verdad es que me gustaría, por si hay alguna persona por ahí que me está escuchando que se siente identificado con esta situación, retomando como mi anécdota que te estaba comentando, porque hubo una milésima de segundo en que la verdad como que me sentí como avergonzada, ¿no? Cuando la verdad es que no debería de ser así. Entonces, si hay alguna persona por ahí que se quiere dedicar a esto o que de repente le da pena que no sea así. La verdad es que esta profesión es algo como sumamente bonito, da para mucho, hacemos sentir bien a las personas, volvemos a lo mismo, puedes tomar caminos súper diferentes y hay una gama enorme de propuestas y también como, o sea, con un par de tijeras, con unas tijeras y un peine, tanto puedes ganar dinero como aquí, como en Tokio, como en Londres, como bla, bla, bla. Creo que justamente eso, que lo podemos hacer como tan universal, es algo como súper padre, creo yo, ¿no? Sí, y eso hace una comunidad tan grande, ¿no? Yo creo que por eso estamos aquí, por eso está la revista, porque evidentemente si no tuviéramos un público a quien llegar, pues no existiríamos nosotros. Entonces sí, digo, Podcast Escucha, si está escuchando esto y se le hizo o se pudo identificar con Beth, pues dése cuenta que realmente a veces, o sea, incluso ella viniendo de un background sumamente de peluquería y viéndolo día con día, a veces tenía dudas, pues imagínate tu Podcast Escucha que tal vez sigas con la duda porque en tu casa no se le ha dado el apoyo, aún así no se le considera como una profesión, vaya, con técnica de estudio y todo lo que ya hemos hablado aquí. Te pones a pensar como históricamente hablando, yo creo que también cualquier movimiento como político, social, las tribus urbanas, pues también empezaron con el pelo, ¿no? O sea, no te puedes imaginar a un gótico sin sus pelos todos disparados, todos oscuros, a la Robert Smith, o un skinhead, o un Teddy Boy con un skater. Claro. Ajá. No, y aparte, evidentemente, como tú bien decías, ¿no? Es antes el cabello, y más bien creo que siempre ha sido una forma de expresar tu identidad, ¿no? Ahora lo vemos, nuestra generación lo dice expresamente y la gente se burla de eso, porque antes la gente sí lo hacía, pero nada más no lo decía, ¿no? Pero esos son los pocos cambios. O sea, evidentemente sí se siente una revolución generacional y qué bueno, bastante avanzada. A veces tenían que pasar 2 generaciones o una década para que hubiera un sentimiento mayor o de cambio, y considero yo que estamos avanzando cambios. Mínimo en 5 años se han visto una gran cantidad de cambios culturales y qué bueno que un poco ese rezago de esa revolución cultural haya llegado hacia el estilista y que ahorita ya tengas clientela que esté enterada, educada y que tenga en su mente que esto es una profesión. Nada más para despedirnos, Beth, me gustaría que ya le hablaste al profesional. El profesional es el que ya se tiene que saber empoderado y saber que no está estudiando en vano y que lo que está estudiando es tan válido como cualquier otra carrera. Pero si hay por ahí alguien que no se dedica al estilismo, me gustaría unas palabras para ellos, para que, pues, una sacudida, ¿no? Para que entiendan justamente todo lo que estamos hablando. En resumidas palabras. Que escuchen. Que escuchen a alguien que se dedica a cualquier como profesión, ¿no? Y que traten de empatizar. Exacto, que la escuchen, que empaticen, que traten de ser como un poquito de mente abierta y volvemos a lo mismo, que ninguna profesión es más ni menos. Es que, bueno, recalco esto porque de verdad yo sí me quedé traumada con la pandemia y yo sí valoré muchas cosas que en su momento las das por sentado, ¿no? Uh-huh. Ajá. Entonces... pues con estas palabras de Beth nos despedimos de ustedes, Podcast Escuchas. Espero que
se hayan podido dar un poco de idea de lo importante que son. Y nosotros sabemos eso y por eso nosotros tenemos una revista dedicada a ustedes y todo lo que para ustedes se les beneficie. Nada más, antes de irme, por favor, tu contacto en redes sociales y dónde está tu nuevo local. Ok, mi nuevo local lo pueden encontrar en la colonia Anzures, para ser exacto sobre Gutenberg 210, esquina con Kepler. Y mis redes sociales están un poco largas, pero me pueden encontrar perfectamente como Bet Chaparro, B-E-T Chaparro. Sí. Entonces, pues vayan a checar el trabajo de Bet, vayan a visitarla a su local, digan que vienen de parte del podcast. Recuerden que la belleza la hacen ustedes. Damos nuevamente gracias a nuestro patrocinador Babyliss Pro y a su línea Grafito Titanio. Nos vemos la siguiente semana. Soy Paco Martínez. Hasta luego. Esto fue Solicito Estilista, un podcast creado por Alto Peinado.